Hola Bienvenidos a este Emilio, nuevo podcast. el séptimo, 7, número de la suerte. El número de la suerte en varias Sí, culturas, ¿no? claro. No tengo, sí, no, se supone, la verdad no sé mucho al respecto, pero pues sí. Aquí, sí, bueno, sí. Bueno, es el que te sale cuando juegas en la ruleta esa en, En Las Vegas. en Las Vegas. Yo no he ido a Las No. Vegas, pero bueno, tal vez tú sepas más Bueno, de eso. ¿has visto algún video? Bueno, y no sabes, güey, porque lo que pasa en Las Vegas. Exactamente, se queda en Las Vegas. Oye Emilio, y justamente, para empezar, quería hablarte de un tema que hablamos en la semana, que, bueno, Ok, yo realmente, o sea, quería hablar de la controversia que hubo alrededor de Secret Invasion. ok. Realmente yo he dejado de ver muchas cosas de Marvel. Creo que a mí ya me llegó desde antes la fatiga de estas películas de superhéroes. La última que vi y que hablamos el episodio pasado fue la de Spider-Man. Siento que se hace algo como muy nuevo. Pero bueno, también hay, hay otra controversia de como cuál es el costo de ese tipo de animación, ¿no? Pero bueno, de eso no quería Ujú. hablar. Bueno, tal vez sí tiene que estar relacionado, pero esto va más en cuestión de qué están haciendo en esta serie, que no sé si viste más o menos de qué fue lo que pasó. Sí, a ver, lo que pasó fue. Yo no, yo igual, ¿eh? O sea, yo voy a ser muy sincero. Yo, las películas de Marvel, creo que la última que vi fue Iron Man 2, o sea, los dejé de ver desde hace mucho O sea, tiempo. no No, no, viste a los de Avengers ni nada, o no, Avengers. no, no, no soy fan, no es mi tipo de película. Mm. Yo trabajaba en una agencia donde hacíamos cosas de Disney, pero y por eso a veces sí las veíamos, de hecho, porque teníamos que saber. Pero fuera, cuando me salí dejé de verlas. O sea, estaba justo cuando estuvo lo del Infinity War y la que sigue Endgame. En el Ujú. 2020 me salí, entonces sí, ya desde ahí ya no veo nada. A ver, había unas que eran divertidas, pero yo creo que ya era la misma fórmula y la usaron demasiado, ya fue Sí, no excesivo. es que como que ya sabes, si no hay riesgo realmente y al final es, A pues ver, ya sabes que sabes a lo que vas. al final sabes que no, pues sí, no tienes como este plano de lo que ya es la historia y sabes que le va a pasar al héroe y que tiene esta lucha, pero al final siempre va a salir ganando, ¿no? O sea, no hay realmente estos riesgos. Sí, Pero el tema de conversación hoy es justamente nos vamos a desviar. que en este show la intro está hecha por inteligencia artificial, ¿no? Y hubo muchas controversias, principalmente por cómo está creada esta inteligencia artificial, que, o sea, yo de hecho trabajo en una empresa que hace cosas de inteligencia artificial dedicado al video, pero en este caso es como inteligencia artificial generativa, que es todas estas cosas de ChatGPT o Midjourney, de las que ya Ujú. hablamos en otro episodio también. Pero también mucho de lo que hablábamos es que estos modelos utilizan varios como estilos de artistas ya reconocidos y los juntan para hacer algo Ujú. nuevo, ¿no? Y mucho de la controversia está en la que pues, ¿qué tanto le estás robando a esos artistas? Estás sacando algo más barato y más rápido que igual no tiene la mejor calidad. Y un poco el argumento de ellos era que iba con los temas del show, porque le daba Ujú. esta vibra como de misterio, intriga o que no sé. Realmente a mí me pareció como pura, pura paja. Eso realmente no creo que, o sea, yo sí creo que se fueron por la cuestión de la que ahorita están los escritores en huelga, que es más barato, es más rápido y, o sea, Experimentar. tal vez para experimentar, pero tú ves como los créditos, y bueno, tal vez aquí tú me puedas decir. Yo veía en Twitter que alguien comparaba de, vean el número de personas que usualmente se necesita para hacer una intro así, y vean ahora los que se usaron, ¿no? Y comparaba los Ujú. créditos, y eran como 30 personas en una y 8 en otra. Y, o sea, sí hay un recorte, ¿no? Y sí es Sí. quitarle, bueno, no sé si quitarle, o sea, yo sí siento que, no sé, atenta contra algo que es por el mérito, bueno, por las que las personas ven este tipo de arte, o sea, o sea, a mí me parece algo soso, aburrido, no sé, yo no me llama la atención más A bien, ver, yo creo que se ve mal, o sea, no se ve como acabado. En sí, los créditos, para mí, a mi punto de vista, no es. Pero también, seamos honestos, ¿cuánto, cada cuánto ves créditos? O sea, bueno, sí. fuera de los de Game of Thrones también, o sea, no estoy defendiendo, porque al final de cuentas pues, soy animador y, y no, ¿verdad? No queremos Algunos, hacer eso. a ti te ha tocado hacer de esas introducciones de shows que nadie ve. No, nunca he hecho introducciones, no, no, no. Pero aún así, o sea, yo creo que sí, obviamente la empresa habrá dicho, vamos a intentar experimentar y vamos a ver qué nos ahorramos y eso.
obviamente a la gente no le gustó, sobre todo a los fans y obviamente a los que trabajaron en el show, porque hay gente que trabajó en el show que se quejó, o sea, obviamente no los que hicieron los créditos, los que trabajaron en sí en las secuencias y eso, que fueron directores de arte y cosas así, que se quejaron en Twitter abiertamente y dijeron como esto, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Me entiendes? Sí. Pero al final de cuentas yo creo que se ve mal. Para un producto final yo no lo usaría. Obviamente yo creo que tienes que usar gente para pulir las cosas y hacerlas mejor. Pero también hay que ser honestos. ¿Cómo, o sea, cómo se va a frenar el AI? O sea, ¿cómo se va a frenar la Sí. inteligencia artificial? Vamos a pelear como ella, contra ella, como Terminator. Es lo que James Cameron dijo. Ya sabes, él es muy listo. Él sí Pero, logró ir al Titanic. De ida y sí, de sí regreso va. 33 veces. Entonces hay que hacerle caso a ese señor, creo. Sí, o sea, es complicado. No sé, No, no, está sí, no, sí, complicado. sí te entiendo. O sea, ya está pasando. O sea, yo también ya lo veo mucho también en cuestiones de copywriting y cosas así. Por ejemplo, creo que ahorita, eh, bueno, es que tú no estás en México, pero hay un fraude muy común de que te mandan como un mensaje de texto y que todos dicen que esto está generando por AI, pero es Ok. como un mensaje de texto donde te ofrecen como una oferta de trabajo, de como dale like a ciertos videos de YouTube y varias gente ha estado hablando de esto en Twitter, porque una vez de que, o sea, yo nunca he contestado esos mensajes, me han llegado un montón, pero se ve que están generados por ChatGPT y como que tienes una Ujú. conversación con este bot que al final te lleva a un chat de Telegram en donde te dice, ah, bueno, esta es tu tarea, darle like al canal de Luisito Comunica y los No, Polinesios no, y ya no, luego no, desde cero podcast. nunca le dan a desde cero, ojalá, pero Es que hay que mandar el virus, ¿ok? tal vez eso nos ayudaría, pero bueno, nosotros somos más éticos y estamos en contra de esas prácticas. El punto es que como que ya es muy común, ¿no? O sea, estas cosas sí, o sea, no puedes frenarlo porque ya está al alcance de todos. Es como Google, o sea, no vas a cambiar Google por ir a la biblioteca, ya sabes, o sea, ya es algo que no puedes dar la vuelta atrás. Sí, sí, sí. A ver, sí, no, y yo creo que lo hablamos en otro podcast también, creo, donde hablábamos, donde yo creo que la gente le va a dar ese precio, o sea, va a costar más lo que está hecho a mano y yo creo que la gente va a pagar ese premium, así como paga la gente lo orgánico de, en vez de comer algo que tiene pesticidas o que está genéticamente modificado, la gente va Sí. a pagar más por el jitomate orgánico que solo lo regaron o sea, lo regaron, tuvo sol y ya. Siento que va a pasar lo mismo con el arte. El problema es esto, que los trabajos de digitales es donde va a ser muy difícil encontrar la diferencia. Sí, no, y también en los escritos. O sea, Sí, bueno, sí, todo lo digital, o sea, visual y como que en el texto, lo textual, sí, sí está como complicado. O sea, yo porque creo que, bueno, al final sí, o sea, cuesta más, pero, o sea, es un mercado más reducido, ¿no? Se vuelve como un poco, no tan accesible, vaya. O sea, ya las personas que no pueden pagar por eso, pues dicen, bueno, pues inteligencia artificial, ¿no? O no sé. O sea, varios están haciendo eso. Aunque al final, yo creo que como bien dices, no es un trabajo terminado y a veces, en este punto, no es lo más conveniente, pero también te hace pensar de, bueno, tal vez en unos 2 años, pues ya lo puedas hacer y es indistinguible, ¿no? sí, a ver, sí, sí, sí. Pero también está el punto de, tú como creador no puedes crear esta super película que tal vez tienes en tu mente, ¿me entiendes? Pero Mm, tal vez el AI te ayuda a que tú puedas crear tu propia historia y puedas hacerla, porque realmente también hay que ser honestos, es muy difícil que tú puedas crear tus propias historias a esa magnitud. Hay solo un grupo de gente que las puede hacer si tienen el dinero y si tienen el apoyo. Tal vez esto abre la oportunidad a que más creadores puedan crear cosas interesantes. Entonces, yo creo que es cómo ves las cosas. ujú. Pero el problema yo sí lo veo en cuanto a si te estás robando información de otro artista para Para los crear modelos, algo, ¿no? es... Ujú, con los que corre este Sí, programa, ¿no? sí, exacto. Entonces sí se vuelve complicado. Y también, no sé, o sea, siento que vas a necesitar algo que lo haga auténtico lo que haces. O sea, que lo haga diferente y que lo haga único. Y va a ser cada vez más complicado eso. Sí. O sea, ¿cómo te vas a diferenciar? O sea, ¿cómo te vas a diferenciar? Y una vez que te puedas diferenciar, ¿cómo va a existir esa forma de que nadie te copie?
Sí, o sea, yo creo que al final, pues como dices, es una cuestión ya de cómo, esta cuestión ya va a ser como la norma, ya sabes, o sea, creo que todas las personas en cierta manera pueden pensar como esta inteligencia, o sea, cómo integrar ya la inteligencia artificial. Creo que es algo que ahora dicen mucho, pero cada vez es más como, pues, saber cómo tú lo puedes implementar en tu trabajo y tal vez, por ejemplo, yo en estas cuestiones visuales, yo no, realmente yo me enfoco más en lo escrito, ¿no? Y Ujú. todas estas cosas que te permiten tal vez con la inteligencia artificial hacer algo visual, o sea, todavía yo no estoy como en el lugar como para usarla y hacer, ya sabes, así como un cómic o una novela Ujú. gráfica, pero tal vez eventualmente pueda ayudarme como a conceptualizar ideas y como decir, mira, esto es lo que imagino, pero es que es algo que yo nunca podría pintar, ¿no? Es Ujú. como que la inteligencia artificial es parecido al Internet, que muchas personas no hubieran llegado a la fama, muchos creadores no serían los que hoy sin el Internet, o sea, en otro tiempo, en los Ah, ochentas, exacto. no hubieran sido nadie, ¿no? Eran las Pero televisoras y ya, o sea. creo que también, creo que es más que nada aceptar que ahora como los caminos tradicionales, no tradicionales, ahora van a ser la tradición. O sea, creo que cada vez Ujú. menos y menos esta carrera como, y ya lo veíamos nosotros, los millennials creo que fuimos los que inauguramos esta cuestión de que ya no existe una sola carrera que tienes durante 20 años, sino como que vas saltando en trabajos y a veces como incluso distintos giros, te dedicas a otra cosa. Entonces creo que ahora eso ya es la norma. O sea, creo que antes Sí, pensábamos que la norma era estos trabajos que duraban toda una carrera, pero pues la economía, estas cosas de las nuevas herramientas ya motivaron a todos a pues a ser en cierta manera creadores, o sea, porque todos en cierta manera tienen que publicitarse a veces para conseguir trabajos, o sea, en LinkedIn o incluso en Twitter, en Instagram. ujú. No, y hasta Entonces los ya, negocios sí, mismos. O exacto. sea, los negocios tienen que tener una presencia en TikTok, en Instagram, en Facebook, porque es la forma donde te ve la gente. Entonces, Nosotros también. De hecho, exacto, ¿no? hay una herramienta justo, ¿no? Pero que solo está en inglés, que justamente ayuda como que corta todo tu video largo y está muy pensado para podcast, porque no sé cómo Ujú. detecta cuáles son las cosas, las secciones donde hay más engagement o conversaciones tal vez como más interesantes y te los corta en clips y hasta te los subtitula y cosas así. Entonces, o sea, por ejemplo, a nosotros eso nos tardamos como que bueno, yo me tardo 1, 2 horas en subir estos videos, ¿no? Desde hacerlos hasta subirlos, ¿no? Y luego poner el Ajá. caption y cosas así. Entonces, todas estas cosas sí me permiten que pueda seguir subiendo contenido y al final hago mi trabajo de tiempo completo, ¿no? Entonces, pues la Ujú. verdad sí ayuda, O pero sea, en eso sí te ayuda el AI y no es como que... Pero realmente no estás quitándole el trabajo ahí a nadie, simplemente estás sí, haciendo tu no, trabajo más sencillo. sí lo estás acelerando. Pero, Sí, porque yo no podría contratar a un editor, ¿sabes? sí. No, y al final del día es eso. O sea, el creador chico yo creo que va a acercarse más a estas super empresas, que son las que quieren, están, yo creo que las empresas grandes están súper emocionadas por la inteligencia artificial, todo. Pero al Sí. final el que más le conviene es al creador pequeño, porque va a poder llegar a hacer cosas que antes no podía hacer. Y bueno, y justamente hablando de eso, creo que eso es una buena transición para el tema que también queríamos tocar, que fue que la semana pasada salió este reporte de tendencias que hace YouTube. Ujú. Bueno, se llama de tendencias y cultura. Y Está en cultura. inglés y solo está en 2023 y es de un departamento que yo no sabía que tenían, que es como justamente este departamento de cultura y tendencias. Y yo Ujú. me enteré por este podcast que se llama Colin y Samir, que bueno, ya te lo compartí, pero es un podcast que para los que no lo conocen, como donde hablan de la economía de los creadores y ha sido muy interesante ver cómo ellos han evolucionado. Yo la verdad los conocí en pandemia, pero apenas ahí como que empezaron a pegar y ellos llevan más de 10 años en YouTube, empezaron haciendo contenido de lacrosse, o sea, eran como más Ujú. documentalistas y filmaban estos partidos y hacían películas. Estuvieron 10 años, hicieron una red así de lacrosse y nada pegó hasta que empezaron a hablar de la economía de los creadores, pero incluso ahí, o sea, tú puedes ver varias iteraciones del concepto hasta que llegaron a este como talk show, o sea, como, sí, programa de Ujú. entrevistas, que es realmente donde han brillado. Y ahí entrevistan a muchos creadores, que a mí se me hace uno de los podcasts más interesantes y creo que tal vez es una influencia de este podcast, Sí. pero justamente ahí estaban hablando con el director de este departamento y él decía que a diferencia de la televisión,
cuando tienes una plataforma de YouTube, necesitas este tipo de departamentos para que te digan qué está pasando, porque cuando tienes la televisión, tú tienes control sobre lo que estás produciendo, ¿no? Es algo súper Sí. como que tienes el presupuesto, ya sabes qué va a pasar, pero aquí pues las personas son las que crean este contenido y las que tienes que entender por qué y por qué lo están haciendo. Y una de las historias que me llama más la atención es de este chavo que no sé de dónde era, no sé si de Europa, Estados Unidos, que se filmaba subiéndose a elevadores y luego subía, bajaba y luego grababa desde afuera cómo se veía el elevador. Y tenía un canal de puros videos así que son virales y justamente él explicaba cómo esta cultura de los elevadores es como un nicho muy pequeño, pero como muy apasionado y porque también eh, no hay manera de ver este tipo de contenido fuera de YouTube. O sea, como que parece que Ujú. YouTube fue lo que permitió que este contenido saliera a la luz y es por eso que brilla. Que lo que tiene también es que es contenido que muchas personas con autismo consumen Mm, por los sonidos y por las luces y por todos los sonidos que hay en los elevadores y eso. Entonces, muchas personas con autismo, por eso es como esta cosa de sensaciones del oído, de la vista y de movimiento. muy inmersivo, ¿no? Ajá, que hace que los atraiga mucho. Entonces, eso está, lo vi, estaba súper interesante. Obviamente no me metí a ver los elevadores, no, no Sí. creo que sea el contenido No, para yo mí. tampoco. Pero justamente algo que decían era de esta cuestión de cómo una de las tendencias que está motivando a este 2023, bueno, y ya de este año en adelante, es la capacidad de tener la inteligencia artificial, ¿no? Y uno de los ejemplos que daban eran todos estos trailers tipo de Wes Anderson, que ponían Star Mm, Wars reimaginado por Wes sí, Anderson. No me acuerdo cuántos he visto, pero o sea, ya ahorita estoy como saturado de contenido de Wes Anderson. Creo que he visto de Breaking Bad, de Harry Potter. sí, hay O sea, todo, todo, hay, todo. O sea, es que hay de eso pasa todo. también. Como ya todos pueden hacerlo, yo creo que te saturan y acabas harto. Y creo que el Sí, mismo Wes Anderson dijo, así dejen que de ya no le manden. mandarme cosas que de gente que está tratando de ser yo. Sí, y aparte es como reducir su estilo, porque realmente, o sea, ¿qué es Sí. lo que ponen, no? Creo que el tal lo decíamos, un poco de, solo se entra en la cámara y ponen los colorcitos y tal vez la musiquita, ¿no? Pero lo que yo creo Ujú. que también, a lo rescatable de esto es que, bueno, la inteligencia artificial también empodera a los creadores y a las audiencias a la par. Y creo que de una manera en la que justamente es muy conveniente para estos pequeños creadores es que cada vez la personalización va a ser más extrema. O sea, en el sentido de que la inteligencia artificial va a trabajar sobre los videos específicos que a ti te gustan y videos que tal vez no tienen que tener millones de vistas. Esperemos que uno de esos a nosotros llegan a ti. Sí. O sea, llegan a ti pequeños de videos de pequeños creadores y cosas así. A mí me ha tocado a veces que me recomiendan justo en mi homepage videos como muy de temas que estoy buscando, pero que Muy tienen como para 300 Flavio. vistas. O sea, como cosas de, o sea, muy de análisis tal vez de creadores, o por ejemplo, si estaba viendo algo de Colin y Samir, me aparece como un video de un fan hablando de ellos o de un tema y como que ¿Qué? no son canales grandes, son muy pequeños. Sí, sí, sí. Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, que... A ver, el algoritmo también, eso de que te escucha y eso que decían que fuiste a comprar, no sé, una podadora y te aparece alguien podando y es como, madre, alguien me vio agarrar esa podadora. Pero otra cosa que mencionaban ahí era de las formas diferentes en que consumimos hoy en día YouTube, Ujú. que es Sí, con shorts, que es con video largo y muchos otros formatos que tenemos. Y es interesante porque yo justo esta semana he estado probando más con shorts y cosas así. o sea, tú haciendo Y, short. y- sí, haciendo shorts en vez de videos largos. Y obviamente Mm. tienes mucha respuesta y es diferente. Y algo que mencionaban igual es que al final de cuentas, pues esa persona que consume en video corto es diferente a la que consume en el contenido largo, pero al final de cuentas tienen ese mismo interés. Sí. De hecho, una de las estadísticas que dice el reporte es que 68% de las personas dicen que ven un video sobre un tema en específico en diferentes formatos, desde shorts hasta Ujú. videos largos, podcast, incluso lives. Entonces, como que realmente, o sea, la manera en la que puedes hablar de una cosa ya es multiformato, ¿no? Como que ya eres un creador, creo que Colin y Samir lo llaman un creador híbrido o un creador multiformato en el sentido de que como que si logras combinar justamente como de
qué hablo en un video corto a diferencia de un video más largo, a diferencia de tal vez un podcast y luego de un live. Yo, por ejemplo, ahorita estoy experimentando con unos lives justamente porque voy a sacar mi reto de ortografía y bueno, la manera en la que yo usualmente me va mejor en mi contenido de ortografía es corto, como que videos cortos. Pero esta cuestión creo que en estos lives tengo como que la gente puede ver más cómo enseño en vivo o cómo Sí. más o menos podría yo dar esta clase. Es como darles una probadita de lo que sería tal vez después. También es una cuestión de probarte a ti mismo, porque bueno, yo he dado clases de inglés y algunas veces o sea, de español, o sea, para escribir en español a extranjeros, pero, o sea, también es una cuestión que tienes que ir mejorando y tienes que ir practicando. Y, o sea, si no la estás practicando, como que se desgasta. Y cuando le enseñas a una audiencia digital en lugar con a una audiencia, bueno, a estudiantes en clase, en una aula, pues es muy distinto, ¿no? Entonces, también es algo como que tienes que practicar. O sea, es a Sí, veces sí, no, complicado. todo. Sí, sí, sí. Al Es a igual veces que la complicado. edición y eso. Sí, sí, sí. Pero, o sea, o sea, creo que lo más importante ahora es saber cómo poder integrar. O sea, los mejores creadores o los creadores que van a tener más alcance, van a ser los que puedan integrar mejor este tipo de formatos y como que haga sentido dentro de Ujú. su creación de contenido. Sí, no, y hace interesante eso, porque al final de cuentas, pues, chance hay gente que no te va a escuchar el podcast entero. No sé quién no escucharía este podcast entero, pero alguien habría. Pero aún así va a haber alguien que vea un clip y le parezca interesante. Tal vez, Sí. mira, las 3 palabras, esta está interesante, soy más Ujú. culto, gané algo, como yo cada 2 semanas. Pero ya hay gente que tal vez dice, me parece interesante, voy a escuchar el podcast entero. Sí, sí, y creo que luego ya se vuelve una cuestión de costumbre. No, yo justo una de las cosas que dicen en este podcast de Colin y Samir, de esta cuestión de como la nueva manera en la que interactuamos con los creadores es que usualmente está este dicho, ¿no? De eres las 5 personas con las que más convives, o sea, el promedio de como sus comportamientos, o sea, al final Ujú. estas 5 personas son las que como que te influencian más a ser quien eres tú, ¿no? Y Ujú. ellos dicen que ahora, hoy en día, ya se debería, hablaban de un estudio en donde dicen que ya se debería incluir estas relaciones parasociales, que son estas relaciones que las personas establecen con los creadores, que es justamente, a mí me pasa justamente con ellos porque ya estoy acostumbrado, o sea, estoy escuchándolos prácticamente a la semana una, o a veces tienen otro show, entonces son 1 o 2 horas a la semana, o sea, en mis oídos. Ujú. A veces, o sea, tengo amigos que no hablo por semanas, ¿no? Y bueno, tal vez luego los veo y o sea, hay veces que en ciertos creadores se aplica como que los escuchas más a la semana que a tus amigos o al día, dependiendo de cuánto contenido Sí, sí, sí. lancen. Por ejemplo, siento que ese es como bueno, como la gente, la piel que ahorita tienen los streamers, que la gente o sea, pasa prácticamente todo el día con ellos, es como estar Todo el con día. ellos. Ajá. Ujú. Y o sea, esas personalidades que pueden como entretener así, o sea, no sé, creo que es algo tipo Big Brother y creo que ahorita está como reviviendo, porque no sé si sabes, pero en México está esta cosa que se llama la Casa de los Famosos y cosas así. Es como Big Brother 2. Ujú. Pero creo que ahorita o sea, la gente quiere, o sea, establece estas relaciones y a veces son más fuertes que Es que, las relaciones cercanas. a ver, yo creo que pasa algo también, sobre todo, no sé, tal vez no en la cultura como de México tanto, pero por ejemplo en culturas como aquí en Canadá y yo creo que en países del norte, yo creo que la gente hay una epidemia también de gente que está sola y hay muy poca relación. Entonces, tú vas a trabajar, estás enfrente de una computadora, sobre todo con la pandemia y con el COVID, tuvimos este tiempo donde trabajabas, estabas enfrente de una computadora, si estabas soltero, pues estabas solo todo el día, no había Sí, de otra. sí. Y no, era muy raro, o sea, era a veces, tal vez al principio hablabas por Zoom y eso con tus amigos, pero luego como que eso ya se volvió medio raro, yo creo, en Sí, punto de vista, y era como las pedas en Zoom fueran de las cosas más raras de la de vida. lo peor, eso no debió, eso era peor que el COVID, yo creo. Realmente están desesperados. Sí, no, eso era horrible. Y por eso digo que también mucha gente, pues, tuvo que irse a los podcasts, a este tipo de cosas donde estás con alguien y te hacen compañía en esta soledad que estás teniendo. Entonces, pues sí, al final de cuentas, pues sí escuchas más a alguien que a un amigo, tal vez. Y sobre todo en esa época. Yo creo que eso obviamente va a ir cambiando y ojalá regresemos a algo donde haya más, o sea.
sociabilidad, pero hay gente que ya también se quedó ahí clavada, gente que ya no quiere regresar a una oficina, gente que ya... O sea, bueno, ajá, yo estaría como escéptico de eso también, porque tú ves hacia ahorita, hacia dónde va la tecnología. Y pues bueno, nada más los Vision Pro de Apple, ¿no? O sea, ya es Ujú. una tecnología prácticamente que es como, hasta simula que tienes los ojos por fuera, ¿no? Ya está totalmente acaparándote. Yo creo Sí, que cada vez, o sea, y con esta como cuestión también de la inteligencia artificial y como que cada vez hay más bots y cada vez se van a volver más reales y vas a estar platicando con ellos, o sea, creo que eso se va a hacer cada vez mayor, pero también está esta cuestión de que si estás creando contenido, creo que también, o sea, es el mejor tiempo para conectar con personas que tal vez, o sea, que cada vez va a ser más específico con las personas que vas a conectar por estos gustos súper ujú. específicos. O sea, Sí, cada sí, vez va a sí. ser más fácil y ¿Te no acuerdas de esa necesariamente. película que se llamaba Ex Machina, Ex Machina? Ah, sí, 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 la he visto, es muy A buena. eso estamos llegando, que al final el robot se mezcla en la sociedad y ya no vas a saber quién es quién, ¿me entiendes? Ya no sabes, Sí, y como que ese final yo creo justamente que es sí es grande. uno de los mejores finales. De hecho, es como pues un examen de Turing, ¿no? Porque justamente es un examen de Turing a la audiencia y el examen de Turing es justamente esta cuestión de como cuando tú ya no puedes reconocer que una máquina es una máquina, ya se Ujú, volvió una inteligencia artificial, ¿no? Y eso era como, es más como un problema filosófico porque en ese entonces realmente no existía la inteligencia artificial, era como más un concepto. ujú. Pero ahora, pues sí, ¿no? Ahora Sí, como no, que ahorita ya. ya, o sea, creo que el riesgo más grande es justamente pensar que no es una máquina, porque, bueno, digo que no es que no es una máquina, que es un ser consciente. Porque aunque pueda simular toda esta cuestión, sigue siendo una simulación, no tiene un cuerpo, que también es una cuestión tipo Blade Runner de como esta cuestión de qué es ser humano, ¿no? Y como cuándo está ese límite como cruzado, o sea, Sí, ya sabes. bueno, porque al final tú puedes ser alguien que no tiene una pierna y tienes una pierna, una prótesis y sigue siendo humano, ¿me entiendes? O sea, ¿hasta qué punto? Mm, O sí. sea, es complicado, es muy complicado. Esto ya se eleva bastante, pero sí, o sea, ¿qué es lo que te hace humano y qué es lo que te diferencia? Tal vez va a llegar un momento en que se unan, haya esta unión donde la diferencia sea mínima. Pues hace poco salió la noticia, ¿no? De que creo que la compañía de Elon Musk, Neuralink, Ah, como que ya sí. tuvo permiso para como empezar a implantar chips en el cerebro, o sea, para Ujú. empezar a hacer pruebas. Entonces, yo creo que más bien vamos a estar cada vez más hacia allá, o sea, sí, o sea, muy inmersivos. Sí, así O va sea, a no va a ser ser y van a tener desde cero en su cerebro implantado nuestro podcast. exacto, puede ser. O sea, ya luego van a tener una versión de nosotros en su cabeza, sí. ¿Te imaginas? Es que imagínate que un día que la gente pueda hacer un Flavio. O sea, con el Sí. chip va a pensar igual que tú, va a ser tú. O sea, Sí, puede ser. O sea, está muy loco, ¿no? Porque no sé. No. A veces ser yo no es una experiencia 100% placentera, diría. Pero, pero bueno, tal vez a alguien le interesa. exacto, nunca sabes, ¿eh? Nunca sabes. Sí, Siempre sí, hay sí. alguien que está peor, güey. Entonces, Pero bueno, o sea, justo como que esta cuestión del streaming y de los podcasts o como de todo este tipo, variedad de contenido, creo que es algo hacia donde también los creadores tienen que prestar atención. En el reporte de YouTube lo dice. Eh, Justamente dicen que de la generación Z, 67%, que son de los de 18 a 24 años, les gusta cuando sus creadores favoritos crean en múltiples formatos. Entonces, ujú. el futuro es múltiple, Emilio. Sí, y también hablando de formatos, que también algo que a mí me pareció súper interesante es que mucha gente prefiere, no, por ejemplo, un concierto, mucha gente no prefiere ver el concierto, sino que prefiere que tú le cuentes del concierto Sí. o un evento grande. A mí me pareció eso súper interesante y la verdad es que sí pasa. Hay veces que dices, no voy a echar porque no me interesa, pero cuéntame el chisme y eso De es hecho, hablaban interesante. de bueno, yo no lo conocía, pero es un creador italiano, creo que se llama KCTV, que fue, creo que el único que tuvo, o uno, no sé si él fue el único, que tuvo el derecho a hacer transmisiones en vivo de la Copa Mundial de la FIFA. Y Ujú. justamente hace entrevistas con los jugadores, y era en italiano, pero es esta cuestión de que como que la gente no es que quiera ver el partido, o sea, sí lo quiere ver, pero obviamente es como antes cuando cambiabas entre aquí en Televisa y TV Azteca, con el comentador o como lo que sea. Ah, O sí, sea, sí, quieres sí. también tener como este acompañamiento, ¿no? No vas a estar viendo el partido y nada más escuchando cómo se pasan el balón de un lado a otro. La gente como que quiere
compartir con estas personalidades. Que esa también sería una idea interesante, que puedes, o sea, básicamente tú ves el partido de fútbol, ¿me entiendes? La FIFA tiene el partido de fútbol. Y tú puedes coger el comentarista que quieras. Puedes coger a Flavio, puedes coger a Mr. Beast, puedes coger al que quieras y que te narre el partido. Sí, o sea, y para allá van. O sea, y también es esta cuestión como de los videos de reacciones. O sea, mucha gente a veces ni ve el video, pero ve la reacción de cierto creador a un video. Y No, como que eso sí, ya, eso según yo sí son los peores. Esos los odio pero es con de lo toda que mi más alma. gente ve, o sea, es increíble. O sea, a mí de los que más me molestan son de los TikTokers que nada más hacen como el Ah, split y solo están diciendo uf. sí o señal. Wow, eso es lo peor, eso es lo peor. Y luego tienen Sí. millones de vistas, güey. Sí, es increíble, pero justamente a la gente les gusta, no sé por qué. A veces, literal, nada más es hacer gestos, pero porque eres esa persona haciendo esos gestos, la gente prefiere verlo. O sea, porque si no, tal vez no le interesaría. Es algo muy, muy curioso y cada vez eso es más común. Sí, no, sí, sí pasa. De hecho, bueno, una de las TikTokers más famosas fue una que hacía caras. Sí, la del TikTok más vista, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero que ahora Se ya me es, fue el nombre, ahora ya es pero cantante. Le sí, está ahora es yendo bien. cantante y todo, pero fue un TikTok que era haciendo caras como de anime, o sea, ok, Mm. pero los que tú mencionabas, eso yo creo que es una trampa total, porque ponen un video súper viral y la gente, de hecho, ni ve al cuate que está en la izquierda, solo ve el video viral Sí. y caen en esa trampa y pues tienen millones de vistas. Odio esos videos. Pero bueno, o sea, esa cuestión como de no solo ves un contenido, sino como que estás viendo dos cosas a la vez. O sea, Sí. esta cuestión como jaja, hablar de un evento, o sea, prefieren escuchar al creador hablar del evento que ver el evento mismo, es como que también otro cambio. Y también algo que también se me hizo interesante, bueno, ¿qué ibas a decir? No, nada más quería mencionar, es que muchas veces tienes que pasa lo mismo, yo creo que mucha gente tiene esta curiosidad por algo y tal vez sus amigos o alguien, a nadie le interesa. Mm, Pero cuando escuchas a alguien hablar de eso, dices, sí. exacto, yo pensé lo mismo, yo creía eso. Y ahí es donde está esa conexión, donde, claro, eso es lo Ujú. que a mí también me gustó. Y te da también otra perspectiva de lo que tú viviste, tal vez. Sí, sí, o sea, como que hay veces que no ves. Y a mí me pasa mucho también con, por ejemplo, las series, que tal vez es un contenido, los videoensayos es un contenido que es tal vez complementario, es tal vez hablando a alguien de algo que ya viste, ¿no? Pero como que su Ujú, perspectiva como que te ayuda a entender otras cosas. O por eso a mí me ha gustado y también porque es algo que a mí me gusta hacer en literatura. ujú. Pero, ajá, como que ya es esta cuestión de como tienen este concepto de monocultura, o sea, ya no es solo el evento tal cual que todos ven, sino que cada quien puede ver el evento de distintas maneras, o sea, ya no es solo un evento como los Grammys, ya es como Emilio transmitiendo sobre los Grammys o Flavio transmitiendo sobre los Grammys, entonces ya no solo es un evento del que todos hablan, sino cada quien tiene su evento como personalizado y customizado, y eso cada vez va a ser mayor por la inteligencia artificial o por otra cosa que también dice este reporte eh, de las personas que ven contenido en otro idioma y que Ujú, justamente también están haciendo esta nueva feature en YouTube donde puedes seleccionar como en el mismo video distintos idiomas, que YouTube, digo, ujú, MrBeast ya tiene como 20 idiomas en sus videos. O sea, lo puedes escuchar ujú. desde japonés hasta español, hasta Brasil. Y lo más interesante es que él usa voces de actores profesionales, de tipo del güey que hizo de Spider-Man o de, No, pero él sí paga a los actores. sí, no, o sea, Sí, sí, justamente yo sí. creo que eso es como un argumento a favor de, bueno, en contra de la inteligencia artificial, porque creo que eso genera más engagement, porque cuando tú escuchas a MrBeast con la voz de Spider-Man, no solo estás viendo uno de los videos como Sí. más entretenidos por la manera en que los hace, sino lo estás escuchando con la voz de Spider-Man y la gente se queda viéndolos y ya es como otro tipo de relación. Y creo que esa es una de las herramientas que también te puede hacer muy popular. Creo que de hecho justamente en esta entrevista están hablando de que igualmente en un futuro esta cuestión de ponerle la voz en otro idioma a tus videos sea algo en automático, o sea, que ya te lo genere, que ya tú mismo escuches tu video en japonés en automático y que ya solo sea con un botón. Y ya Ujú. sería como una cuestión, que es chistoso, porque ahorita se está fragmentando la monocultura, como dicen aquí, pero tal vez después ya como que sin esta barrera del idioma hay varias cosas que como que varios podríamos conectar a través de culturas que antes no se conectaban. Ujú. Sí, no, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me interesaría saber cómo me escucho en japonés. Eso sí, Sí. es algo Yo sí he que... estado,
Yo he estado pensando en traducir, quiero hacer el experimento de traducir ciertos videos de español, o sea, explicando español en inglés. Como no sé si haya un mercado de personas que quieran aprender español. Bueno, yo luego veo muchos Sí, sí, sin duda. O estadounidenses sea, y 100%. extranjeros, y más ahorita que vienen aquí en México, entonces tal vez, o sea, yo lo he estado pensando, tal vez puede ser una estrategia que nos ayude. Igual podemos hacer en japonés este podcast, Emilio. Sí, no sé cómo se diga, desde ser en japonés. Pero Tal vez ahí esté tu mercado. algo que yo hice fue, yo tenía mis videos de tutoriales y eso en español. Yo los traduje, los doblé ¿Ah, sí? y sí, los puse en el canal de inglés. Dije, quería ver cuál era la diferencia. Hoy pagan más en inglés, Claro. por el que el CPM suele ser más alto, que es como el costo por 1000 vistas. Eh, pero sí es mucho trabajo el volver a decirlo y volver a hacerlo. Ahora, si existiera una aplicación que lo tradujera, pues sí pondría los mejores, los pondría en inglés y ya. ¿Y te ayudó? O sea, sí Sí, sirvió que lo cambiaras. sí, de hecho, si tú ves algunos de Krita o de los que tengo en el canal de inglés de pintura, están en el de español. Pero ¿lo hiciste primero en inglés o primero en español? No, en español. Ah, ya, ya. Pero sí pegaron en el de inglés también. Sí, sí. Ya, Porque hice los que peor en el de español, son los que agarré para hacerlos en inglés. Y ya, ok, pegaron al final entiendo. del día. Y es como, wow, sí, bien. Sí, no, y ahora si lo tuvieras tal vez solo en un canal. Pero bueno, como dices, es mucho trabajo. Lo interesante es que también dicen que incluso si pones subtítulos, puede ayudar, que hay muchas personas, y eso me llamó mucho la atención, que hay muchas Sí, personas que ven contenido, creo que más del 50% con captions. Y no sé, sí. yo no pensaría eso. De hecho, a Yo no veo. mí, yo tuve uno de Procreate, un video que era un video raro, que estaba experimentando donde hacía como un collage con Procreate Ajá. y me escribían en portugués como, oh, eres el único idioma donde lo encontré y así que, ok, interesante, es de Portugal, Ya, gracias. Pero ya. aparte lo Sí, escribían en portugués, o sea, el sí, ya sé. comentario. Es como O sea, sí interesante. había una como, o sea, tú le diste como al clavo como en el momento justo, hiciste el video justo en el momento justo, ¿no? Sí, pero me aburrí. No sé, es que no puedo hacer lo mismo todo el tiempo. O sea, tienen No, que ser sí, cosas sí te diferentes. entiendo. Sí, sí te entiendo. No, no, Sí, no es sencillo. Y creo que, o sea, creo que es bueno hacerte este tipo de preguntas porque si no, luego puedes como terminar odiándolo de por vida y ya no regresar. sí, es que luego te conviertes en alguien que hace lo mismo, que es como, y es como, ¿realmente quiero hacer lo mismo o quiero experimentar otras cosas? Y hay gente Y que le sí, gusta que experimentes con otras cosas, o sea, que te va a seguir, así sea, cambies, y hay gente que no, y pues da igual. Al final es tu y vida. sí, ¿no? Y eso puede ser un riesgo al final como de hacerte profesional porque cuando empiezas como creador tienes como parte de lo emocionante, pero bueno, a veces puede ser un poco decepcionante y emocionante, es que puedes hacer lo que sea porque realmente nadie te está viendo, ¿no? Puedes experimentar y como que a veces es Sí, mucho esta como curiosidad de, ay, a ver si pega esta idea o, bueno, ahora voy a probar con esto. Pero ya cuando pegas, como que esa cualidad que a veces te interesaba como persona creativa se pierde, ¿no? Porque la gente ya dice, ah, no, es este dude que siempre hace cosas de ortografía o cosas de crita. Entonces, cuando tú te sientes obligado, ya es muy parecido a un trabajo, ¿no? Y creo que es ahí donde se vuelve muy desgastante, cuando ya realmente, creo que hay muchos creadores que han renunciado en años recientes, o sea, sí, es que al final del día es, si estás haciéndolo por el dinero, pues ni modo, vas a tener que seguir haciendo lo mismo. Si quieres cambiar, pues entonces tienes que sacrificar el dinero, porque al final del día, ya, o sea, si quieres, pues al final del día tu público es este y quiere esto. Si vas a cambiar, pues va a cambiar tu público, vas a cambiar tus cosas, entonces tienes que aceptar que no te va a ir igual. sí, no. Pero, pues al final del día debes vivir tu vida, yo creo. Pero Tú bueno, como... este podcast necesita hablar más de fútbol porque no ha pegado. Sí, tal vez sí. No, Pero tú- no, no. No, no, de hecho no. Pero, pero, no, sí, no, es que o sea, ¿tú cómo te has sentido con ese aspecto de como ahorita, o sea, tú sí has visto como o sea, bueno, dijiste que estuviste haciendo videos cortos, Ujú. pero, o sea, tu estrategia va a seguir haciendo estos videos cortos. ¿Cómo te Voy a has sentido seguir con los videos pintando. largos? Ok, Voy a seguir pintando, voy a seguir haciendo los cortos. He experimentado. Han tenido buenas respuestas. La semana pasada tenía 80 seguidores en ¿en TikTok. dónde? Ok, TikTok. Ok.
que acababa de empezar. Y ya estoy en 100, más o menos. Ahí va, se Entonces, va. ahí va, ahí va. Y al final de cuentas yo creo que es lo que quiero hacer, quiero pintar. Al final, si regreso a trabajar en animación, que es lo más probable, pues Sí. regresaré a trabajar en animación, pero quiero seguir pintando al final del día. Entonces, Mm. es eso. Si puedo seguir pintando y hay gente que quiere pintar y conectas con gente así, pues es lo interesante. Sí, Y obviamente si al final puedes crecer haciendo eso y algún día dedicarte solo a eso, lo ya. haría. Sí. Sí, o Tú, sea, creo que cada vez es, bueno, no sé, o sea, sí, al final lo puedes intentar, no sé. O sea, creo tú que, tenías un punto, ¿no? Acerca de eso, que decías de o sea, la yo creo anima... que justamente ahorita te está yendo por el camino más difícil. Creo que cada vez más la tendencia es que la gente quiera hacer como arte digital y menos esta cuestión de arte tradicional. O sea, sí, o sea, para los chavos, siento que como que sí hay una cuestión de que tal vez todos dicen, ah, pues está padre o me gustaría, pero creo que pues es más fácil meterte a hacer arte digital o empezar realmente a publicarlo o no sé, o sea, buscar estas herramientas tipo Midjourney y hacer, no sé, como por ejemplo uno de los ejemplos, o sea, uno de los ejemplos que daban en este reporte son de estos, eh, de este canal que hicieron una película animada, pero solo como con las escenas actuadas, o sea, que se grabaron ellos mismos en una pantalla verde Sí, sí, y como ese que no hacían soy esta fan, cuestión pero... de la animación, o sea, bueno, ahorita me dices por qué no eres fan, pero como que es esta cuestión de como que creo que cada vez más te da, o sea, te da mucha flexibilidad de estas cuestiones digitales y como que hay muchas como áreas inexploradas, entonces yo creo que ese es como un interés como por lo nuevo. O sea, no digo que las personas no se interesen en como tal vez como los pinceles y cosas así, sino que creo que hay más intriga por esta cosa nueva, desconocida. Creo que eso es lo que siempre llama más la atención o lo que se vuelve más viral. Por eso cuando salió ChatGPT, todos los videos hablaban de ChatGPT porque la gente dice, ah, ¿qué es esto nuevo? ¿Qué es esto nuevo? Pero pues lo Ujú. nuevo no dura tanto, ¿no? Pero, o sea, sí, yo creo que Ok, si lo estás haciendo, resolviste tú, tú está solito difícil, resolviste tu... A está ver, yo difícil. creo que muchas de esas cosas son fades, o sea, que van a desaparecer. Mm, Tenemos la gran historia de nuestros amigos los NFTs, que mm, son mm. una de las basuras más grandes que han existido. Algunos creerán que sí, que son el código y que lo tienes de por vida. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que sí hay muchos artistas que hicieron dinero y qué bien por ellos. No soy fanático, no le veo absolutamente nada, nada, nada. En mi vida tendría uno, aquí lo digo. Bueno, quién sabe, nunca sabes. 20 No, años no pagaría después. nunca eso. Esto te puede comprometer en un futuro, Emilio. Exacto. Bueno, si así me dejan de spamear en Instagram con lo de agrega nuestra NFT list y eso. Ya, A sí, ya ver, sé. yo creo que es eso. O sea, sí pega más para hacerte viral y para que la gente te conozca y estés al día. Sí. Al final yo creo que la gente necesita experiencias, necesitas estar en el mundo real para sentirte humano. O sea, necesitas salir a caminar, no necesitas simular que estás caminando, no necesitas simular que estás comiendo, necesitas comer, necesitas tocar las cosas, necesitas esas experiencias donde tienes que ir fuera, tienes que vivir, ¿me entiendes? Tienes que observar la vida, no Mm. solo quedarte dentro de algo digital. Yo creo que va más allá. Y sí, más gente lo va a hacer, pero no creo que, no sé, yo creo que al final de cuentas, pues más gente lo va a hacer, va a ser fácil hacerlo y ya. O sea, ahí se queda. Pues sí, pues creo que es algo como que realmente nadie puede predecirlo. O sea, realmente cuando salió en internet nadie, o sea, nunca se imaginó cómo lo íbamos a estar usando ahorita. O sea, como que es un concepto que va cambiando. O sea, y como que lo entiendes hasta que ya pasa, porque están pasando tantas cosas a la vez que Sí, luego va es muy difícil rápido. hacerle sentido. Por eso yo creo que este reporte, bueno, a mí me pareció muy interesante, yo no lo conocía, pero ahí si las personas les interesa, igual los podemos dejar en la descripción. Ujú. Pero a ver, también hay otras tecnologías que no han desaparecido y que mucha gente regresa a ellas por sus cualidades que son diferentes. La Mm, fotografía con un rollo tiene muchas ventas hoy en día y mucha gente usa
este tipo de fotografía en vez de digital, porque la experiencia es diferente. Pintar en una computadora la experiencia es muy diferente a pintar en un lienzo, pintar con óleo, pintar con algo, algo físico. Entonces yo creo que eso también es algo que la gente va a buscar más, porque al final del día, si puedo picar un botón y crear una obra de arte, entonces, ¿qué sentido tiene hacer eso? O Sí. sea, Creo que es justamente como cómo lo puedes intervenir, ¿no? Lo que hicieron estos, o sea, creo que hizo mucha polémica, pero algo que también decían es que es el arte, y tal vez con esto podemos regresar a lo que decíamos Secret Invasion, o sea, el arte de la inteligencia artificial esto es lo más malo que se va a ver. O sea, más adelante se va a volver mejor. sí, O sea, ahorita está en su sí. peor estado. O sea, solo puede mejorar de este estado. Entonces, y es lo mismo que hablábamos de con los textos y cosas así. O sea, ahorita no está como para que, no sé, hagas como un trabajo muy especializado de marketing de contenidos, pero pues en 4 años no sé. Pero al final sí creo que, o sea, al final hay un lugar para este componente humano porque las personas se relacionan con personas, ¿no? Pero Es que sí, yo creo que es eso. O sea, sí está muy bien. Va a haber mucho video, va a haber mucho contenido, va a haber muchas cosas que se ven iguales a alguien. Pero al final la gente va a pagar por algo que esté hecho a mano. Alguien que te venda su misma historia, ¿me entiendes? Alguien que es como un restaurante. O sea, al final de cuentas es una hamburguesa, no está cambiando nada. Tal vez la de McDonald's no la quieres porque sabes que es procesada, es una máquina. Que de hecho hay un McDonald's donde no hay ningún empleado, no sé si sí, sabes, sí, ya sí. sé, sí lo he visto. Pero bueno, está eso. Pero tal vez tú prefieres pagar más por algo que te van a hacer con carne orgánica, con buenos ingredientes. O sea, yo creo que va a haber para los dos. Sí, o sea, Y y va a haber otras cosas, ¿no? Nuevas categorías como este arte híbrido, ¿no? Tal vez entre inteligencia artificial y humano, no sé. O sea, como los textos también. sí, Solo que hay, al final de cuentas que es arte. O sea, también hay unos artistas que dices, güey, o sea, el arte moderno también ha hecho unas cosas que, en buena onda, si lo hace una computadora o tú, o sea, hay un artista que puso una cama, tuvo sexo en una cama ah, y sí. puso la cama en el museo y eso era su pieza de arte. Pero bueno, ¿eso es arte? ¿A eso lo vamos a llamar arte? No sé. ¿Me entiendes? Si ella iba a ser la misma estupidez, pues o sea, o sea, Sería interesante ver la versión de inteligencia artificial. No, no sí, sé. Tal vez sí, eso ya es porno, ¿no? sí, pero pues Sería va a interesante. ver. No, no sé, pues sí. No, que sí, o sea, es todo un tema. El punto es que ya no lo puedes parar, ¿no? O sea, ya es algo que te tienes que adaptar. O sea, al final podemos tener predicciones, pero pues va a pasar de una forma u otra. Ujú, sí, no, sin duda. No, y al final, no sé, al final yo creo que tú como ser humano tienes que vivir tu vida y tienes que ser consciente de lo que hay alrededor de ti. Tal vez Mm. yo ya somos generaciones ya Estamos viejas y viejos, güey. a punto de extinguirnos. Pero yo creo que al final del día sí, o sea, Ay, sí. tienes que salir, ver la naturaleza, entenderla, ¿me entiendes? En Ajá. vez de, o sea, no puedes reproducir arte si no tienes una vida. No puedes ser arte si no tienes una vida. Sí. Al Sí, sí, menos sí, que no, hagas estoy arte de tu totalmente. soledad o de Sí. lo que sea. Sí, no, o sea, ya, pero al final sigue siendo una experiencia que tienes que atravesar para poder hablar de ella, ¿no? O sea, Exacto. Necesitas esa experiencia. ujú. Y en una computadora con clics y palabras, no hay experiencia. Pues ya veremos qué nos depara el futuro, Emilio. Pero creo que ahorita también querías que viéramos un video de uno de los videos Ok, virales que no sé si. ok, sí. Este video lo voy a poner aquí para que la gente lo vea, ¿ok? Ok, Entonces, imagina que está en la pantalla, porque está sí. en la pantalla. Entonces, no lo imagines, velo. Ok. Quiero que me des tu opinión acerca de este video que tiene 8 millones de vistas. eh, y es solamente un soldado bailando, como puedes ver. A ver, sí, 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 lo estoy viendo ya. ¿Qué hizo viral este video? Para ti, ¿qué hizo viral este video? O bueno, creo que son varias cosas. A ver, va. Um, bueno, para empezar, el que es, bueno, tiene dos alimentos, ¿no? Que
que destacan, ¿no? Visualmente, que es un soldado y el paisaje, o sea, se ve bastante llamativo. Creo que una de las fórmulas de la viralidad es como combinar dos cosas inesperadas y que sea placentero o que sea algo que te haga sentir una emoción positiva. En este caso creo Ok. que estamos viendo como el soldado y es esta cuestión como de llamativa en el sentido de que tal vez pensarías que está en un campo de guerra, o sea, ese sería como el lugar donde esperarías que esté, pero sin embargo está en este campo de flores que es muy, o sea, está muy bonito, ¿no? O sea, como es muy Sí. scenic, ¿cómo se llama eso? Como, Pintoresco. exacto, pintoresco. Ahora tú puedes Yo soy ver el que el, vive en Canadá, ¿eh? Es muy pintoresco, ajá, y como que muy llamativo, muy fotogénico, bueno, fotográfico, ¿no? Y Ujú. el hecho de que además de eso esté combinado una canción con español, en español, o sea, lo hace inesperado. Y es una canción muy conocida. Y son temas, o sea, son tres cosas que son siempre tendencia. Estos paisajes muy llamativos y pictóricos, las últimas noticias que ahorita pues es pues la guerra, o sea, las cosas Ujú. de guerra siempre llaman la atención. Y bueno, esta canción que pues, es muy conocida, ¿no? Me gustas tú de Manu Chao. Sí. Entonces creo que fueron esa combinación, esas combinaciones de tres elementos inesperados y la manera en la que funciona también lo que lo hizo viral, porque son tres elementos que de por sí siempre llaman la atención, pero cuando los juntas se vuelve otra cosa, que es algo interesante porque es así como, pues esto nunca lo había visto y por eso tal vez me lo quedo viendo así de que este dude, y aparte está bailando con una flor, Es entonces que es está como, feliz bailando, ajá, entonces en la es algo guerra, ¿me así, entiendes? sí, Es un poema eso es un poema. A ti te gusta la poesía, eso tiene que ser un poema para ti. es un nuevo género No, pero yo de- también creo que es justo lo que hablábamos, es la experiencia. Y algo que te da esta viralidad también es mostrar a alguien algo que ellos no pueden vivir. Entonces mm, tú estás en una circunstancia única y mucha gente no puede vivir esa circunstancia. Y eso te hace pues llamar más la atención. sí, Y sí, bueno, o un sea, salvador. obviamente el hecho de que esté bailando en una guerra y esté en un campo de flores, pues sí Sí, es pintoresco. Pintoresco. Y también regreso al mismo punto, o sea, necesitas esa experiencia para hacer algo extra, para ser diferente. sí, es como muy humano, ¿no? Muy personal. Muy, muy humano, muy auténtico, muy único. Cosa que no lo vas a encontrar si le picas a ChatGPT o a Midjourney, soldado bailando, o sea, te va a dar algo genérico que no tiene sentido. Sí, sí, aquí es donde, pues sí, al final todavía no hemos llegado al punto donde como que tal vez la inteligencia artificial reemplace ese factor humano, pero bueno, como es esta película de Ex Máquina que decías, ¿no? O sea, creo que al final van a haber personas como que ya sienten que es humano, aunque tal vez no es tan humano. O sea, va a ser interesante, no sé. Sí, va a ser interesante. Hoy en día yo creo que las experiencias y las cosas pequeñas son lo que hace que te puedas diferenciar, lo que es único, lo que es, eh, no sé, lo que es auténtico. O sea, al final hay muy pocas cosas que has visto generadas por inteligencia artificial que dices, wow, me llegaron. Nah, Sí, no, no te no llega son muy nada. pocos. Así Pero es. muy bien, Emilio. Y ahora en esta semana, ¿qué retos tienes? Creo que no has sacado ningún video largo todavía, ¿no? No, todavía no. Chance voy a sacar uno esta semana. Voy a seguir pintando y lo que sí quiero hacer ya es, porque tengo que demostrar con no solo mis palabras, sino con mi actuar, tengo que salir y pintar. Ya quiero ir fuera y pintar fuera. Entonces es algo que quiero hacer. Puedes hacer un video como el del soldado y bailas. No, no estoy en la guerra, es lo malo. Necesito Pero algo te vas ahí así, un paisaje que es como pictoresco con tu cuadro. con un pincel. Sí. Hay que intentar distintas cosas, Emilio, es lo que hablamos. Sí, pero algo interesante igual es eso, ¿eh? Que el hecho de hacer estas cosas te hace como ir y hacer cosas. Creo que eso es lo interesante de social media. O sea, cómo la usas. Ahora la consumes y te quedas en el sillón dándole uno a otro video, otro y otro y viendo o eres creador, vas, sales, vives, experimentas, creces. Así es como lo veo yo. Sí. ¿Y tú qué tienes? ¿Tú qué tienes para esta semana? Pues yo sigo con mis esfuerzos de promoción del curso.
Voy a estar ¿Cómo va eso? haciendo, voy a estar haciendo lives cada domingo, justo de temas como son de los 5 errores más comunes de ortografía, pero cada vez la idea de estos lives es darles muchos ejemplos porque pues al final es como lo que más llama la atención de dar ejemplos específicos y decir como, bueno, en este caso aplica así y esta es la regla, como por ejemplo las esdrújulas o las palabras agudas que terminan en on, que siempre se acentúan y cosas así, como dar ejemplos para que la gente entienda. Ujú. Y bueno, tenía antes un newsletter que activé ayer. De hecho, me acaba de Tómala. escribir una persona que si alguien que enseña español debe usar newsletter como newsletter. Y yo diría que sí, porque es un término, es como el jazz, ¿no? Ah, esa es Ya es buena una palabra pregunta, en ¿eh? inglés. ¿Eh? Esa O el fue muy garage. buena pregunta. Yo creo que sí, porque nadie dice un boletín informativo. O sea, eso creo que Sí, tiene no. una cuestión como anticuada. O sea, la mayoría de las personas les llama así. O sea, sí, nació en inglés, pero como el blues. O sea, el blues, el azul. O sea, nadie llama a Ujú. ese género como en su traducción al español. Entonces yo diría que sí. O sea, que sí se puede usar. Y justo porque ya no somos una monocultura, como bien decíamos en esta cuestión de YouTube. Pero justo voy a seguir haciendo este newsletter, que es como lo renové un poquito. Antes mandaba ejercicios como cada 15 días para que tú me los mandaras como escritos de vuelta. Y casi Ujú. solo 2 personas lo hacían. Entonces hice un Google Forms donde es como un test de opción múltiple. Y también pueden recibir mi último contenido. Y las personas que se suscriban van a ser las primeras en tener acceso al curso. O sea, van a ser las primeras en saber cuándo sale. Sale. Entonces, ahí que se suscriban. Me suscribiré. ¿Y Sí, cómo has visto la respuesta de la gente en los lives? pues es difícil un live. O sea, bien, o sea, hay gente, o sea, sí tuve, creo que estuvieron, o sea, como máximas, o sea, es que muchas veces se meten y se salen, ¿no? Pero Ujú. llegué a tener como 10 personas al mismo tiempo ahí. Al final fueron como 70 personas que entraron y salieron y cosas así. Y luego se queda Ujú. en el perfil y no sé, creo que ahorita tiene como 150 vistas. O sea, no es como uno de los videos largos, es un video de 45 minutos. Creo que mucho es esta cuestión de con un live crear una expectativa de que siempre vas a hacer este programa en determinado tiempo. O sea, es una cuestión en la que tienes que comprometerte más, o sea, más que el contenido de que cada semana sale un video, es más una cuestión de, bueno, a esta hora siempre va a estar transmitiendo este dude sobre este tema. Creo que Ujú. esa es como el chiste de los lives, poder crear esta expectativa de tener siempre este mismo tipo de contenido y que haya un aspecto en vivo que lo haga llamativo. O sea, no sé, yo ahorita Ujú. usé muchos como tarjetitas y ponía ejemplos y explicaba como ejemplo, por ejemplo, cosas como un poco más detalladas que luego en un video corto tengo que hacerlo muy rápido porque la gente se va. Entonces, yo creo que es como explorar ese formato y Ujú. e irlo creando como parte de tu pues galería de contenidos. O sea, es muy distinta la gente que se va a quedar en un live a la que te ve en los videos cortos. Sí. Yo estaba pensando, tal vez esto lo podríamos hacer en un live un día y ver cómo funciona. Ah, el podcast. Sí. De hecho, el otro día me preguntaron si nuestro live era el podcast. El Ah, live que sí. tuvimos en Instagram, me preguntaron, ¿ese es el podcast? Y yo, no, está en YouTube. Pero bueno, Sí. o sea, sí, o sea, creo que ese fue un mini podcast, de hecho. Podríamos hacer un intento y Sí, ver cómo va. podemos transmitirlo en TikTok. Sí. Sí, sí, Bueno, en sí. TikTok e Instagram. No sé No, cuántos en YouTube, digo. también. Podríamos hacer algo así como tipo un reto en vivo, un quiz así de ortografía, Emilio, y de arte contemporáneo. Sí, de ortografía, si me pones a mí, la gente va a decir, Yo siempre, porque sí. mi idea eventualmente es como que tal vez se pueda hacer como un show así tipo en vivo de personas que como compitan para la de ortografía, pero no sé qué tanto llamaré la atención, pero creo que o sea, me gustaría intentarlo. De hecho voy a hacer ¿Por qué la gente es mala en ortografía? ¿Por qué crees que la gente es mala en ortografía? porque no se detienen a leer. Creo que no es un hábito que se tiene, o sea, como pensar lo que estás escribiendo y decir, ¿por qué estoy diciendo esto? O sea, como que se hace muy mecánico en lugar de como que pienses, estoy diciendo, estás bien en lugar de esta silla, ¿no? O sea, estás bien tiene Ah, acento, ya, ¿no? ya, ya, sí, sí, sí. Entonces es una cuestión de como, pues es lo mismo, o no sé, o sea, es una cuestión de observación, pero ya a partir Ujú. de la observación luego se vuelve instintivo. O sea,
pero sí requiere cierto, para llegar a ese En- instinto, como cuando aprendes el inglés, requieres sentarte, observar, repasar, y recordar. Creo que a mí me ayudó mucho justo, bueno, no sé si te acuerdas, bueno, en la UP había un profesor de literatura que se llamaba Juan Carlos y él me ayudaba mucho en, Ujú. como que marcaba muchos los acentos y palabras ahí muy raras que luego él metía y decía, ah, ok. O sea, como que él me ayudó, esta retroalimentación sí me ayudó a como darme cuenta de esas cosas, porque le prestaba atención la siguiente vez, porque ya me lo había dicho. Ahí yo me acuerdo Ya, que eso fue cuando yo mejoré más en ortografía. sí. Este, tuvimos el mismo profesor y creo A que ti no te ayudó. no voy a Sí, no te decir ayudó. nada. De hecho, él fue una de las influencias por la que estudiara letras inglesas. Tal vez le tengo que decir que arruinó mi vida, ¿no es cierto? No, broma. Sí, exacto. Creo que no me ayudó a mí mucho, no, no es cierto. Creo que tampoco me ayudó a mí, ahora viéndolo en retrospectiva. ¿No es cierto? No, 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 es no. interesante. Yo es algo, fíjate que, o sea, yo leo, pero mi ortografía en español, no sé si porque ya, obviamente vivo en Canadá y llevo más tiempo en Canadá. Ya, o sea, como, Obviamente. pero yo creo que escribo mejor en inglés que en español. Puede Y ser, leo sí. en español bastante. O sea, me gusta leer más en español Ya. que en inglés. O sea, leo en inglés, pero me gusta más leer en español. Pero aún así siento que escribo, me comunico a veces mejor en inglés que Sí, en porque es más la español. costumbre, ¿no? Como que Sí, ya, o sea, ajá. Y aparte como que hay menos cosas. O sea, ¿qué tipo de errores puedes tener en ortografía en inglés? O sea, o sea, los acentos no es tanto problema y como sí, que, no. o sea, es otro tipo de errores. O sea, es más como fonéticos, pero en español, o sea, ni siquiera en la H en inglés te equivocarías al usarla, ya sabes, o sea, porque siempre Sí, suena. no es muy difícil porque suena. Ajá. A menos en estas palabras como thorough o through, ¿no? Pero, o sea, son A estas veces cosas son en las medio, que, sí. ajá, son estas cosas. O sea, son otro tipo. Siento que es más reducido el margen de errores porque Sí, no sin tienes duda. acentos y estas otras cosas. Pero, o Sí, sea, sí, al final sí tienes que saber cómo escribirlo. sí. Pero bueno, este fue un muy buen podcast, me gustó. Esperamos que la gente se suscriba. Esperemos que les Lo guste vamos a a... ustedes también. Si no, pues Exacto. si no solo estamos satisfechos de que nos guste también, porque a veces así son las cosas. A veces Exacto. no le tienes que gustar a todo el mundo. Pero si a ti te Exacto. gustó, suscríbete, compártelo. Ponnos un comentario si llegaste hasta acá. Sí, ¿qué opinas del soldado que bailó? ¿Qué opinas del soldado que bailó? Ahí les dejamos Esa también hace la el link al pregunta. video. Pero bueno, nos vemos el próximo martes a la misma hora, Sale. la Hasta hora que pronto. quieran. Bye bye. Bye. Oh, ya se fue. Güey. Güey, me salí otra vez, pero sí se grabó. Creo que sí se grabó. Soy un idiota. Pero sí se grabó. Espero. Creo que sí.